Continuamos con el curso de descargas eléctricas atmosféricas, el módulo 3, en la parte de diseño de sistemas de protección contra rayos, lo que se conoce como eh, construyendo la parte de captación. Dentro de la parte de captación se venía revisando la parte de techos planos. Para este caso, aquí se presenta un arreglo en malla, donde la dimensión de la malla, pues es una recomendación particular de la norma. Y lo otro que se puede apreciar es que ya aquí hay una cantidad de accesorios que se pueden utilizar para sujetar el conductor de la malla. Normalmente el conductor que se utiliza en la parte alta de las estructuras para sistema de captación, normalmente se utiliza aluminio en forma de alambrón, es decir, un núcleo completo de alambre. Eh, Viene la parte de consideración de sistemas que pueden considerarse como autoprotegidos. Ya también se había tocado un poco esa parte para ciertos materiales que se pueden clasificar como conductores, pues hay que tener un espesor propio del material para considerarlo como autoprotegido. En esta, en esta imagen se puede observar el punto de impacto de un rayo donde no había un sistema de protección, y ese punto de impacto se está comparando aquí con la dimensión de una moneda, y es la perforación que causó toda la disipación energética del rayo. De aclarar pues que acá en este punto hay cuando el rayo cambia de medio, que viene por el aire y pasa un medio material, en ese punto, en esa condición de frontera, pues hay manifestaciones energéticas de varios tipos, desde el punto de vista térmico, mecánico, acústico, y por los espesores o las dimensiones que tiene el material, pues terminaría en una perforación. Para este caso, si esta perforación se trata de una edificación, pues simplemente el daño es pues la reparación para que no siga penetrando agua por este punto de esta edificación. Pero para el caso de instalaciones especiales donde hay materiales inflamables y combustibles almacenados, digamos el ejemplo que esto fuera un tanque de almacenamiento de hidrocarburos, pues allí es donde se podría generar un incendio y posterior a eso pues una explosión, una detonación. Para el caso de conexiones de bonding o condiciones equipotenciales, pues también hay que tener presente los materiales para dar la continuidad eléctrica. Entonces aquí tenemos una punta captadora. La punta captadora está sujeta a este punto, continúa con el alambrón, y aquí hay una discontinuidad del techo. Puede ser una canal y se utiliza un conductor de puente o un bypass tal que de la continuidad con el alambrón acá, con sus respectivos soportes, y estas correas están indicando que el techo, como ese techo es metálico, se está conectando al mismo potencial. Es decir, que queda equipotencial el techo junto con el sistema de captación. Todo esto bajo estudios o análisis previos para poder determinar si efectivamente hay conveniencia de poner ese techo a circular corriente en el momento de que haya un impacto. Es decir, si por dadas las condiciones de la estructura se diera un impacto de rayo en este punto, la corriente del rayo pues tendría que continuar acá, se derivaría en este punto y por este bypass hacia en esta dirección.
es decir, que tomaría varias rutas y aquí también por el techo. Finalmente esa corriente pues va a tener una superficie, si todo ese techo es metálico y amplio, va a tener una superficie de circulación bastante amplia, por lo que digamos que se evitarían acumulaciones de potenciales o de carga eléctrica fuerte en elementos puntiagudos donde finalmente pueden saltar chispas. Aquí vemos el escenario para casas que son de paja o de madera. Finalmente uno tendería a pensar que en una estructura que está construida, digamos, en techo de paja y que es de madera, que ahí no impactaría un rayo. Pero básicamente, bajo ciertas condiciones, digamos, de humedad que presente el techo y bajo ciertas condiciones de actividad eléctrica atmosférica, se puede dar la condición de que un rayo pueda golpear acá. Para el caso colombiano, tenemos una referencia en la Sierra Nevada hace ya algunos años donde un rayo pues impactó una choza de estas indígenas y tuvo un evento desastroso porque 11 indígenas perdieron la vida ahí en ese momento. Entonces aquí también, bajo ciertas condiciones de análisis de diseño, análisis de riesgo, la propuesta para un sistema de captación, pues también ese techo sería una estructura de paja o de madera. Aquí vemos como tal pues la estructura de madera y las soluciones que se podrían tener como un techo a dos aguas. Para este caso un sistema, debería ser un sistema de mallado, tal que esto cumpla el método de la esfera rodante en dimensiones de malla y los sistemas de bajante. Y básicamente estos puntos que se ven acá es porque en ocasiones se usa en la parte superior de la malla alambrón de aluminio. Y para la conexión al sistema de puesta a tierra, es decir, lo que va conectado en la tierra, se usa cobre. Y es muy común dejar estos puntos de conexión y también de inspección para hacer las conexiones bimetálicas entre aluminio y cobre, para que no se generen pares galvánicos. Se debe usar un conector especial que sea bimetal. Y finalmente aquí ya estaría la cola o la conexión al sistema de puesta a tierra, pero en cobre. Aquí hay un juego de dos materiales, un punto de inspección y de conexión del elemento bimetálico. Y ese punto también queda como un punto de referencia o de medida, donde se puede medir la resistencia final de todo lo que está diseñado como sistema de puesta a tierra. Aquí en esta parte vemos todo lo que viene dándose como diseño de cubiertas. Para este caso, algunos centros comerciales, pues, estructuras diseñadas de tal forma que el techo o la cubierta final se usa como parqueadero. Entonces, para ese caso, hay diseños donde se pueden estructurar eh, las mallas o el sistema de captación formándose, digamos, moldeándose a la estructura y con puntos de conexión de derivación. En este caso sería este dispositivo, podría tener presente para este tipo de aplicación. Lo otro, en el mismo escenario de parqueaderos ahí en la cubierta, donde ya hay circulación de personas, pues se debe tener especial cuidado en el diseño que la penetración del método de la esfera rodante pues no vaya a tocar si uno hiciera la simulación con una persona con una estatura promedio.
Entonces, por eso para este caso todas las puntas de captación se ven extendidas. Es decir, que uno en ocasiones puede poner una punta de 1.5 metros para un sistema de captación, hacer el método de la esfera rodante y cumplir con toda la parte de captación. Para el caso donde hayan personas acá, pues esas personas ya tienen una altura y el diseño pues tendría que superar esa altura. Para este caso, las puntas de captación se pueden extender bien sea con la misma punta como tal o poniendo un poste auxiliar, y ese poste auxiliar de una dimensión y finalmente en la parte alta del poste poner la punta captador. También en el diseño pues se puede recurrir eh, digamos a cables de guarda. Para este caso pues estaría un cable de guarda, aquí está pintado de forma ideal, y finalmente un cable de guarda pues tendrá catenaria dependiendo de la distancia de separación. Es decir, habrá un punto intermedio, un punto donde la distancia al suelo va a ser menor que en los extremos, por el propio peso pues del cable. Pero sería otra alternativa, otra solución, poner un cable de guarda para cuando se haga el método de la esfera rodante, de pronto desde esta punta hasta esta punta por la distancia de separación, la penetración de la esfera hipotética estaría tocando una persona que se tenga acá como referencia. Entonces, esto es una combinación de puntas captadoras un poco extendidas o alargadas, más el uso de un cable de guarda. También debe ser de material de aluminio y ponerlo finalmente en conjunto o unirlos todos, hacer un cosido de todos las puntas captadoras, el cable de guarda y todo eso iría con los bajantes a tierra. Listo, otro diseño que se puede presentar como elemento auxiliar es para el tema de las bajantes. O sea, aquí ya se tiene todo el sistema de captación, aquí se está presentando los sistemas de bajantes. Entonces, bajantes que tengan características de materiales conductores, es decir, que tengan una baja impedancia o baja resistividad, se pueden utilizar siempre y cuando cumplan las dimensiones y los materiales, las dimensiones en milímetros o los espesores con los materiales. Y se podría utilizar como un bajante natural. Y aquí, ya en la parte, cuando se va a poner a potencial de referencia con el sistema de puesta a tierra, pues nuevamente una caja de inspección donde se podría hacer la conexión bimetálica porque se debe evitar el tema del par galvánico con el cobre y el material. Esto podría ser de acero galvanizado y ahí es donde se debe evitar pues el par galvánico. Estaría el conductor de tierra donde finalmente terminarían las bajantes del sistema. Aquí pues se ve una imagen ya de cómo sería la conexión al sistema de tierra. Y en esta parte cómo sería la conexión de potencial entre la canal, aquí estaría tomando la canal, podría ser de un material metálico y servir como punto de referencia para la conexión al sistema de captación. Aquí se ve ya un diseño de una estructura real con unos dibujos donde se ve ya la parte de lo que es el sistema de captación más los sistemas de bajantes. O sea, acá en la parte alta, en azul, se ve que la punta, digamos, la punta está pintada en color rojo. En ocasiones, para cumplir el método de la esfera rodante, toca hacer extensiones de tipo mecánico para que la punta logre una mejor altura. O sea, aquí vemos una punta que fue extendida en altura y básicamente todas las puntas de acá arriba fueron extendidas. ¿Por qué? Para cumplir el método de la esfera rodante y estas de acá se ven
más extendidas porque acá hay un elemento, una antena de telecomunicaciones que está ubicada en la parte alta de ese edificio y el sistema de protección pues debe quedar más alto. Y aquí se hiciera la verificación con el método de los ángulos, debería quedar cubierto el sistema de telecomunicaciones con el ángulo y la proyección de líneas imaginarias del área de protección. Después de esto, este conductor verde que está acá sería el anillo. Para este caso, esos anillos se pueden poner como se veía en las imágenes anteriores. Uno lo podría ubicar directamente al sistema de techo. Es decir, si el techo es metálico, uno podría conectarlo al techo. Finalmente, si por diseño podríamos decir que esto puede ser un hospital, puede representar un hospital es complejo en dos aspectos. Uno es el suministro del servicio. Digamos que el servicio eléctrico se debe prestar eh, una atención importante, dado que es vital para toda la operación propia del hospital o de la clínica, poniendo esto como ejemplo de hospital o clínica. Y lo otro es que dentro de una clínica o de un hospital hay una gran cantidad de instrumentación médica. Esta instrumentación médica es muy sensible a las sobretensiones y a las perturbaciones electromagnéticas que se puedan dar y para este caso por efectos de un rayo. Entonces, el sistema de protección externa debe comportarse básicamente como una jaula de Faraday, tal que ante los escenarios de descargas eléctricas atmosféricas de corrientes de rayo, pues básicamente todo se pueda drenar de una forma segura a tierra y que internamente no hayan perturbaciones directas conducidas por algún elemento material o no hayan perturbaciones electromagnéticas por el efecto de inducción electromagnética. Eh, entonces, este conductor que se ve aquí, que es un anillo aislado, básicamente se puede determinar o se puede diseñar, dependiendo del análisis, si no se quiere que las corrientes conducidas toquen la estructura o los elementos metálicos a la estructura para evitar finalmente tener interferencias en la estructura en ciertos niveles. Muy seguro no se pueden eliminar las interferencias a todos los niveles energéticos y a todos los niveles de frecuencia, pero sí para la protección de los equipos puede haber una limitación fuerte el hecho de tener los conductores aislados. Las normas recomiendan para ciertos tipos de aislamientos, o sea, los equipos que irían acá, entre la estructura de la edificación y el conductor aislado podría ser del orden de 1 kilovoltio. Y ya especificaciones diferentes, pues de acuerdo a los diseños particulares que se estén desarrollando. Listo, entonces tendría el anillo perimetral, se tendrían las extensiones con las puntas captadoras, los conectores, el anillo de cable aislado y ya las bajantes. Estarían todas las bajantes, los bajantes. Este anillo que cruza acá de forma horizontal aparece aquí en el diseño porque seguramente esto tiene una altura considerable. Si uno toma un nivel de riesgo 1, hablando de que esto fuera una clínica o un hospital, ese radio de protección es de 20 metros. Si uno hace la metodología de la esfera rodante, muy seguro cuando se ponga la esfera en esta zona, esto tenga mucho más de el radio que da la esfera de 20 metros. Por tal, hay que aparece un anillo perimetral para hacer cumplir el método de la esfera rodante. Cuando ruede la esfera va a caer en un elemento de protección y después se hace rodar hasta arriba y va a caer en otro elemento de protección. Esto también porque, aunque la probabilidad es bastante alta de que el rayo pueda impactar en las puntas de captación, se han dado casos en que haya una descarga lateral.
Es decir, que la descarga finalmente no golpee en las en el sistema de captación que está ahí arriba, sino que termine golpeando en un anillo de estos. Es decir, que se dé una descarga lateral. Aunque no es muy frecuente, no es muy probable, pero se puede dar. Eh, Todos los diseños del sistema de protección contra rayos para el caso colombiano finalmente son revisados por los inspectores RETI. Y los inspectores RETI básicamente lo que van a revisar es que su diseño cumpla con la NTC 4552 y con el RETI. Y para poder cumplir con la NTC 4552 hay que apostarle el cumplimiento del método de la esfera rodante. Aquí vemos otro ejemplo de lo que sería una unidad básica residencial con el despiece de algunos elementos ya como accesorios que se podrían tener. Se puede tener puntas captadoras, todo el recorrido de la malla de captación conectada, los sistemas de bajante y la conexión al sistema de puesta a tierra, que sería este conductor que va acá, eh, digamos, rodeando toda el área de influencia de la estructura protegida. Ya para un nivel de detalle fino dentro del área de ingeniería, generalmente uno terminaría con una lista de materiales, las cuales se pueden utilizar, que sean certificados, que sean homologados para este propósito y poder tener a un nivel de detalle óptimo cómo serían los materiales y los elementos que se utilizarían para un sistema de protección contra rayos. Aquí está pues la lista de lo que se puede conocer como elementos. Hay muchas empresas que se dedican pues a suministrar este tipo de elementos. La idea es ir conociendo, ir familiarizándose con estos elementos para poder especificarlos y tener presente todos los elementos que se pueden usar para el diseño. Tenemos otro diseño para otra estructura, también con el despiece o la referencia de todos los accesorios que se pueden utilizar. Está la parte del sistema de captación, el cumplimiento del método de la esfera rodante, la combinación que se puede dar con el método del ángulo. Acá hay un equipo, puede ser una chimenea de algún sistema térmico que se tenga por acá y esa chimenea pues requiere protección. Entonces se hace un alargamiento de la unidad de captación, se tiene una base tal que sea un soporte, sirva de soporte. Esto hay que tener en cuenta para el diseño la velocidad del viento, las alturas y todo para que mm, desde el punto de vista mecánico y estructural pues se pueda soportar ahí en este techo. Y el cumplimiento del método del ángulo. Entonces, la altura de esto y el ángulo que se tiene les va a dar una proyección acá, una distancia de protección. Lo que se pretende es que esto que está pintado un poco más oscuro sea la zona de protección de este elemento. Sucede igual para este techo, puede ser un acrílico o un equipo que esté acá que requiera especial atención o protección. Entonces lo mismo, como este techo, digamos, no es de parqueaderos, ni posiblemente no suban personas acá en estado normal de operación de la edificación, sino que simplemente para condiciones de mantenimiento, de limpieza, que se hace la recomendación de que sean un día despejado, es decir, que no haya tormentas eléctricas próximas para que la persona que está haciendo mantenimiento esté seguro. Pero para los equipos igual. Acá hay una extensión de una punta, otra extensión de una punta, el soporte, la conexión de potencial al sistema de bajantes y al sistema de captación y el cumplimiento del método de la esfera rodante. Lo mismo para esta azotea acá, que esta es la puerta de salida acá
a la azotea. Entonces esto también está dentro del diseño del sistema de protección para cumplimiento del método de la esfera rodante. Acá lo que muestra esta imagen es que en la cubierta todo este bisel de acá que se ve, ese bisel es metálico. Se sabe que es metálico porque las conexiones se está utilizando como un arreglo de conexiones y aquí en esta parte muy seguramente hay un dieléctrico, un aislamiento, por eso se hace este puente equipotencial. Dado el escenario donde una corriente de rayo golpea en este punto, pues va a tener este camino acá, va a tener este otro camino, acá se divide, llega a este punto, llega hasta este punto, y ya por las bajantes efectivas que están puestas al sistema de tierra, que es este azul que se ve acá, se lleva de una forma segura la corriente de rayo a tierra. Entonces, como esto es metálico, se está aprovechando bajo ciertas especificaciones. Es decir, que esto debe soportar ciertas especificaciones de corriente y de límites térmicos cuando se da un escenario de rayo. Todo eso entra en el análisis de el sistema de protección contra rayos como tal. Nuevamente está la parte de materiales que hay que tener presente ya en lo que tiene que ver con la parte de bajantes, lo que tiene que ver con el sistema de puesta a tierra, varillas, juegos de barras de penetración en tierra, etcétera, etcétera. Todos estos elementos, pues la persona que se dedique al diseño de sistemas de protección debe ir familiarizándose con los elementos y qué va ofreciendo el mercado de materiales certificados para que se puedan usar en el diseño. Y ahorita el tercer elemento fundamental de lo que es el sistema de protección y es donde termina las bajantes del sistema, que sería el sistema de tierra. Entonces, la tierra o el diseño de la tierra para el sistema de protección contra... Es de aclarar aquí un poco que donde hay edificaciones, subestaciones eléctricas, torres de telecomunicaciones, hay un sistema de puesta a tierra que es diseñado básicamente en referencia con la norma IEEE 80, donde lo que se consigue son mantener condiciones de tensiones de toque y de paso bajo ciertos parámetros. Esta tierra, que se denomina la tierra o el sistema de puesta a tierra, y un CIPRA, un sistema de protección contra rayos, finalmente se recomienda conectar al mismo potencial de la tierra o de la tierra de referencia de una subestación o de los cuartos eléctricos o de los cuartos de telecomunicaciones para que quede todo un mismo potencial. Entonces igual esta tierra, el sistema de tierra donde terminan las bajantes, donde se conectan las bajantes, va rodeando todo el anillo perimetral de la estructura de protección y también se buscan dos, dos cosas fundamentales. Uno es proteger el toque, es decir, cuando una persona esté tocando algún elemento, siempre la resistividad o la impedancia que vea la corriente que esté circulando por acá sea muchísimo menor por estos puntos que por el cuerpo de una persona. Esto para el toque y lo otro para el paso. Cuando se hacen los diseños de sistemas de protección contra rayos, si aquí tenemos nuestro sistema de protección contra rayo, esto podría ser la malla de captación. Si yo tomo este punto como referencia y hago el método del ángulo, acá en este punto pues va a haber un ángulo de proyección y una distancia de protección. Esa distancia de protección termina siendo la referencia eh, indicativa de a qué distancia, sería la respuesta, a qué distancia desde mi estructura en el eje X, proyección hacia los alrededores de la estructura,
hasta qué punto aún se cuenta con protección para el caso de impactos. Estos puntos normalmente hay una referencia, una recomendación de la norma que serían 3 metros. Quiere decir que desde la estructura protegida con un CIPRA hasta 3 metros todavía hay una zona hipotética de protección. Por si se llega a estar una persona, pues no vaya a tener problemas con impactos directos y en complemento no solo con impactos directos, pero impactos indirectos por inducción electromagnética. Ya con el sistema de puesta a tierra, pues que las tensiones de toque no superen los umbrales o los límites permitidos y que si hay una persona caminando que tenga una diferencia de apertura en los pies, pues no vaya, para este caso 1 metro, que es lo que pone como referencia, no vaya a ver afectado por potenciales que se puedan dar a cabo, diferencias de potencial que terminen en circulación de corriente por los pies y el cuerpo de una persona. Pues el sistema de puesta a tierra va a terminar siendo un elemento determinante para drenar una corriente de rayo de forma segura al terreno y disiparla en transformación de energía y terminar protegiendo a las personas para el toque y el paso en los alrededores de la estructura. La, para el tema del diseño de la puesta a tierra, básicamente haciendo una analogía con las tierras que se usan para las subestaciones o se hacen cuartos eléctricos, el RETI da unos valores de resistencia para cumplir. Digamos, una subestación de extra alta tensión, entonces pide un ohmio como valor de resistencia final después de hacer el diseño de puesta a tierra. Y cumplir con las tensiones de paso y de toque para los pesos que pueden tener las personas y hacer el análisis donde esos valores no excedan los permitidos por la norma. Aquí para el sistema de puesta a tierra de los CIPRA, de lo que es un sistema de protección contra rayos, se podría dar un análisis un poco complejo, dado que el fenómeno del rayo es un fenómeno, se podría decir, de una alta frecuencia, se puede dar altas frecuencias hasta el orden de los 2 kHz, se pueden presentar este tipo de fenómenos, por lo que cuando los fenómenos del rayo se presentan a esa frecuencia, la conducción, si yo tengo se tiene un elemento conductor, la conducción de corriente no va a tener el efecto de proximidad o el efecto piel, que es que va a circular por la parte interna del conductor, sino que a altas frecuencias las corrientes van a empezar a circular muy por la parte externa de los materiales conductores. Aparte de esto, la frecuencia o las impedancias que se puedan revisar desde el cable bajante, las puntas captadoras, todas esas impedancias finalmente por los elementos inductivos dependen de 2pi por F, es decir, de W, que es 2pi por F, y ese 2pi por F es la frecuencia, la constante de 2pi por la frecuencia. Entonces las impedancias son dependientes de la frecuencia. Entonces, si se quisiera hacer un análisis exhaustivo, tendría bastante complejidad para diseñar el sistema de puesta a tierra para que cumpla con ciertas condiciones de esas corrientes que se van a circular por ese sistema a altas frecuencias. Entonces la norma, digamos, para simplificar un poco el cálculo y el análisis para el diseño del sistema de puesta a tierra, finalmente lo que le va a pedir es un valor de resistencia de puesta a tierra de 10 ohmios. Entonces, para lograr ese valor de 10 ohmios, los parámetros relevantes para ese diseño van a verse
condicionados o modificados por la resistividad del terreno. Es decir, que hay unos valores de resistividad eh, aparente de los valores que se toman en el terreno. Esto quiere decir que no todos los terrenos van a tener el mismo valor de resistividad. Hay terrenos rocosos, digamos para el caso Colombia, como o terrenos más con unas particularidades geológicas que tienen valores de resistividad bastante altos. Estamos hablando en los llanos orientales de valores de 1200 ohmios metro. Mientras que en Cartagena, por la condición de salinidad, hay valores típicos de 4 ohmios metro. Entonces, el valor de resistividad, dependiendo del terreno donde esté analizando, va a tener ciertos valores. Va a tener habíamos hablado de Cartagena, entonces con el orden de 4, por acá de 4 ohmios metro, y en los llanos orientales que se tienen del orden de 1200 ohmios metro. Es tierras pedregosas. Por acá vendría el efecto de la salinidad para el caso Cartagena. Y entonces el CIPRA o la norma NTC 4552 va a pedir 10 ohmios de resistividad o de resistencia final de la malla de puesta a tierra. Y sin hacer estudios exhaustivos en lo que tiene que ver con el flujo de corrientes a altas frecuencias. Entonces, como parámetro de entrada importante, hay que tener el valor de resistividad aparente del terreno, medida con un telurómetro, donde se va a hacer el diseño. Y después hacer el cálculo de lo que sería el conductor de puesta a tierra que se ponga ahí y que la medida finalmente cumpla con el valor de los 10 ohmios. Y con eso pues va a empezar a cumplir ciertas condiciones como las tensiones de paso, de contacto, tensiones transferidas y los GPLs o las elevaciones de potencial que se puedan dar en la tierra o en la tierra que está en los alrededores de la malla. Entonces, para este caso se tienen las longitudes mínimas del electrodo. Esta gráfica es tomada de la norma, donde la norma le va a hablar de dos disposiciones de puesta a tierra. Esto es de NTC 4552. Entonces va a hablar de la tipo A y de la tipo B. Entonces dice, para los dos tipos de tierra, tipo A y tipo B, la longitud mínima L sub 1 de cada electrodo de tierra es determinante para definir la clase de protección. Entonces aquí está la norma, la toma de tierra tipo A. Básicamente aquí está el valor ohmios metro de resistividad, está la protección, la clase de protección 1, 2, 3 y 4, que va en concordancia con los niveles de protección que se tienen. Y digamos para un caso de una resistividad de 1200, estaríamos 1000, 1500, 1200 como por este lado para una clase de protección 1. Entonces proyectaríamos esto acá. Clase de protección 1 se tendría una longitud de 25 metros. 25 metros. Y así se podría, conociendo el valor de la resistividad del terreno, orientar la longitud. Digamos, para un caso que se podría simplificar nuevamente a lo que pide la norma con los 10 ohmios de referencia. Tenemos el ejemplo de 2000 ohmios metro para un nivel de protección 1. O sea que estamos hablando, si proyectamos esto, de unos 48 metros de profundidad. Para evitar ese tema de la profundidad, que en ocasiones es complejo desde el punto de vista constructivo y desde el punto de vista de materiales, lo que se hace normalmente es diseñar el sistema de puesta a tierra para el CIPRA cumpliendo con el valor de 10 ohmios. ¿Qué es esta última nota que está acá?
La longitud mínima de la toma a tierra no puede tomarse en consideración cuando se alcanza una resistencia de propagación en tierra inferior a 10 ohmios. Y ya se tienen los diferentes tipos o sistemas de combinaciones de diseño de puesta a tierra. Básicamente, estas, por experiencia en diseño en ingeniería, estos anillos perimetrales del sistema de puesta a tierra se toman mucho en función de la geometría que tenga la estructura. Es decir, que si mi geometría de estructura es un tanque de almacenamiento de hidrocarburos, pues mi anillo perimetral normalmente se va a diseñar de esta forma. Tengo una estructura, un hospital, una edificación que tenga esta configuración en L, pues mi malla perimetral de puesta a tierra estaría en esta misma constitución geométrica. Y así, digamos que se tendrían diferentes construcciones de geometría. Esto, eh, hoy en día, con todo el desarrollo tecnológico, realmente lo que termina haciendo el ingeniero de diseño no es determinar estos diseños de sistema de puesta a tierra, digamos, a mano o con herramientas básicas, sino que ya hay desarrolladas herramientas computacionales o software. En la mayoría de ocasiones es software de tipo comercial, donde ese software de tipo comercial lo que hace es permitir o facilitar los diseños de lo que sería el sistema de puesta a tierra en cumplimiento con los 10 ohmios de- con el valor de los 10 ohmios que se requiere para la resistencia del sistema de puesta a tierra del CIPRA. Entonces hay módulos o software comerciales que tienen un módulo de puesta a tierra específicamente para diseñar esto. Y no tener que hacer, digamos, estos ejemplos o estos diseños a mano, sino que utilizar una herramienta que brinde que pueda brindar el diseño en un menor tiempo y con una mayor fidelidad para, para el cumplimiento de lo que es el sistema de puesta a tierra. Para este caso, pues aquí tenemos un ejemplo donde esto tiene unas dimensiones 12 metros, 12 metros, 5 metros, 5 metros, 7 metros y 7 metros. Y es un edificio de viviendas de un sistema de protección clase 3, donde el L1 pues, sería 5 metros. Se toma el área a considerar, el área de acá son 109 metros cuadrados. Se saca la raíz entre la constante y daría un R de 5,89 metros. Entonces la superficie circular de A2, el radio medio, que sería este radio del anillo de toma de tierra. Y para este caso lo que indicaría es que no hay necesarias tomas adicionales de tierra. Entonces, como lo mencioné, aquí pues hay herramientas computacionales que permiten hacer estimaciones un poco más precisas. Y este sería el anillo perimetral. Como mencioné, normalmente los anillos perimetrales se hacen en diseño geométrico, pues muy similar a lo que sería la estructura a proteger. Tenemos ya un ejemplo de una malla de conexión para puesta a tierra de un sistema industrial, donde básicamente aquí estaría el centro de transformación, que sería el punto de su estación eléctrica, y las conexiones equipotenciales, o sea, todas las conexiones que se dan entre las diferentes unidades. Ninguna de estas sistema de puesta a tierra de una unidad, digamos para este caso de la unidad de producción, puede quedar independiente o no conectada al potencial de referencia con todas las mallas de puesta a tierra.
eh, por confiabilidad del sistema, normalmente se buscan dos puntos de conexión. Dos puntos por si en algún momento llegase a fallar uno por X o Y motivo, pues el otro estaría de respaldo mientras se hace la reparación. Entonces todo está unido al mismo punto de referencia en, en los esquemas de puesta a tierra. Aquí se tiene el diseño, estas serían las bajantes del sistema de protección y la extensión con el diseño de puesta a tierra para poder determinar hasta qué punto en el eje X todavía podría seguirse cumpliendo con las tensiones de paso. Es decir, que el sistema como tal, la estructura y sus alrededores sea un sistema confiable y seguro para la protección de las personas que puedan estar no solo dentro de la estructura, sino en los alrededores. Y básicamente, si uno hiciera una simulación, lo que se da cuenta es que después de cierto punto, este sistema de puesta a tierra lo que hace es que los potenciales de ahí en adelante pues van a ser muy altos, lo cual podría poner en riesgo a las personas. Que siempre va a haber un límite de protección para temas de tensiones de paso eh, particularmente. Aquí básicamente esto es como una introducción final para lo que es los diseños de sistemas de protección contra rayos, lo que es la nomenclatura que se puede manejar sobre un plano. Todo lo que es un diseño de sistema de protección contra rayos finalmente se termina haciendo un diseño en un plano, en una planimetría. Y en esa planimetría, pues básicamente lo que hay que tener es simbología que me represente diferentes elementos. Si tenemos una punta de captación tipo Franklin, pues hay unos diseños que se estandaricen con alguna simbología que se pueda aplicar. Tenemos conductores de captación, conductores de bajada, bajantes naturales, conductor del sistema de puesta a tierra, la puesta a tierra, el sistema de bypass, barras de tierra equipotenciales, y con esto pues daremos pauta al ejemplo del diseño que se presentará en un video posterior, donde ya se muestra un plano con su respectiva simbología y cómo sería el diseño como tal de una aplicación particular.